capítulo 1 dijimos que estábamos esperando el Espíritu Santo para la misión. En el capítulo 2, entonces, vino el Espíritu Santo para empoderar a los discípulos para testificar de Jesucristo. Hechos 2 es un resumen muy pintoresco de lo que ha de ser todo el libro de los Hechos. Porque en Hechos 2 estaba reunida allí una multitud de todas las naciones. Y ellos escucharon en su propio idioma las maravillas del Evangelio por hombres que no sabían hablar esos idiomas, pero capacitados por el Espíritu, lo hicieron. Es precioso ver cómo todas las limitaciones, incapacidades del ser humano son superadas por el poder del Espíritu a favor de la misión. Estos hombres no eran eruditos, no eran cultos, eran simples pescadores o terroristas como el Celote, pero caminando con Jesús y llenos del Espíritu Santo, trastornaron el mundo conocido. La sabiduría de los griegos no pudo detener el Evangelio. El poder político de los romanos no pudo detener el Evangelio. El celo religioso de los hebreos no pudo detener el Evangelio. Porque hombres y mujeres sencillos, comunes, corrientes, pero llenos del Espíritu Santo, son el método privilegiado por Dios para alcanzar a las naciones. Nosotros realmente no necesitamos rompernos mucho la cabeza para pensar en estrategia para alcanzar al mundo. Deberíamos empezar con esto, en rendir totalmente nuestra vida al control del Espíritu Santo, para ver entonces, confiado en el poder del Espíritu y no en nuestras habilidades, lo que es capaz de hacer Dios en nuestra ciudad. Ahora, en el capítulo 3, hablaremos de la mejor ayuda, ahora dentro de un contexto de sanidad. Se achaca a Tomás de Aquino esta anécdota de visitar al Papa Inocencio II. Un día en el Vaticano, este señor le dijo a Tomás de Aquino, mostrándole todas las riquezas del Vaticano: ¿ves? Ya no tenemos que decir como Pedro y Juan, no tenemos oro ni plata. A lo que Tomás de Aquino respondió, sí, pero tampoco podemos decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esto es un cuadro muy elocuente en la historia de la iglesia, que nos habla a nosotros de cómo en diferentes generaciones de la iglesia hemos recurrido a estrategias, fortalezas y virtudes humanas para poner en ellas nuestra esperanza de éxito cristiano, dejando a un lado la sencillez del Evangelio y el poder y la unción de la persona del Espíritu Santo. Ese diálogo que tuvo Inocencio y con Tomás de Aquino está haciendo alusión al pasaje que vamos a leer hoy. Veamos de qué se trata. Hechos 3 dice de esta manera: un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración vespertina. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Esto es un cuadro muy común. Creo que este hombre realmente tenía una necesidad. Él no podía trabajar, no podía buscar un empleo,
vivir de su propio esfuerzo, estaba mutilado, estaba limitado completamente por su condición física. Si había un lugar donde podía buscar ayuda, era en el templo, porque supuestamente las personas que asistieran allí eran personas piadosas, que amando a Dios, podía amar también al prójimo y dar la ayuda necesaria. Este hombre llevaba toda una vida llevándolo al templo para pedir ayuda. Pedro, con Juan, mirándole fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Puedes imaginarte el cuadro? Están pasando personas, una detrás de la otra, por al lado de este señor. Algunos seguro que le daban algún tipo de ayuda. Cuando llegó el momento en la escalinata, en el camino, que Pedro y Juan iban a pasar por al lado, él extendió la mano. Él pidió la ayuda. Pero Pedro y Juan, por un lado, no tenían los recursos necesarios para simplemente meter la mano en el bolsillo y dar la ayuda. Ahora, aún esto lo estamos suponiendo porque no nos dice el pasaje del todo. Pedro dice: no tengo oro ni plata. Él no tiene algo que pueda darle lo que él está esperando. Pero aunque no tiene para darle, aún su corazón quiere bendecirlo. Y creo que en muchas ocasiones, yo mismo y quizás todos de alguna manera, cuando vemos que no podemos hacer algo por una persona, olvidamos que aunque no podamos hacer eso, otra cosa sí podemos hacer. Entonces él dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él tuvo el poder de Cristo para declarar a este hombre: levántate y anda. Lo que tengo te doy. ¿Cuántas veces establecemos diálogo con las personas en las que nos hundimos en las preocupaciones o la ansiedad o la necesidad de la persona, que lo que más hacemos es simplemente un eco de esa necesidad? Por ejemplo, si dice: no, porque tengo a mis padres enfermos, a veces nosotros respondemos: no me digas nada, si los viejos míos están delicaditos. Y si alguien viene: ¿sabes qué? Estoy necesitando un nuevo trabajo porque estoy escaso económicamente, no me da casi ni para la renta. Nosotros que decimos: oh, la cosa está mal. Y como sigue llegando gente. Y así a veces, una y otra vez, nosotros estamos chocando con problemáticas, necesidades, carencias en nuestra sociedad. Pero quien tiene a Cristo, tiene que dar. Quizás tú estés apretado para completar tu mes de renta como la tiene el otro, pero tú dices: yo no te puedo ayudar con un nuevo trabajo, yo no te puedo ayudar con $100 más para la renta, pero yo tengo algo para darte. Yo tengo a Jesucristo, yo tengo la esperanza del Evangelio, yo tengo una promesa, yo tengo una oración. Y creo que nosotros debemos recuperar esta confianza en el Evangelio y también este propósito en medio de la necesidad. Oremos para que cuando haya una puerta que se abra, nosotros tengamos los ojos para decir: si esta persona me está comentando esto, si esta persona está estableciendo este diálogo, si alguien está abriéndome el corazón que necesita esperanza, confianza, paz, sanidad, que yo pueda ver en ese preciso momento que tengo a Cristo. Y aunque no soy doctor, aunque no soy economista, aunque no tengo un negocio propio, sí tengo a Cristo. Y Cristo tiene suficiente gracia, poder, amor para compartir. ¿Puedes decir amén? Que las problemáticas y necesidades de nuestro entorno no nos abrumen para hacernos correr la misma carrera o el mismo desenfreno que tiene la sociedad hoy en día.
que en medio de las carencias, crisis, dificultades, enfermedades, nosotros tengamos una postura diferente. Tengo a Cristo. Tengo algo para dar. Amén. Ahora, ¿por qué Lucas está relatándonos esta sanidad? Porque él quiere mostrarnos cómo el Espíritu Santo no solo da la habilidad para hablar el Evangelio y usa los idiomas para alcanzar las naciones, sino que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles un poder sobrenatural para sanar, hacer prodigios, maravillas y señales. Estas señales tenían el propósito no de hacer famosos a los apóstoles, no que tuvieran una fuente de ingreso los apóstoles, sino que funcionaría como crédito, como autoridad, como validación para la proclamación del Evangelio. Cuando nosotros leemos en capítulo 2, versículo 43, dice: muchas maravillas y señales se hicieron por medio de los apóstoles. Muchas. Eso es un resumen panorámico de lo que caracterizaba la acción apostólica. Hacían sanidad, señales, milagros, liberaciones. A la misma hora estaban ellos predicando y enseñando la doctrina de los apóstoles en el templo, en las casas, en las plazas y en todo lugar. Y como mismo ocurrió con el ministerio de Cristo, entonces debería ocurrir ahora con el ministerio de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo afirmó quien dijo ser por las obras que él hizo. Deberíamos recordar el versículo 1 del capítulo 1, cuando Lucas dice: en el primer tratado, oh Teófilo, yo te conté todas las cosas que Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y a enseñar. Esto que caracterizó a Cristo, ahora estaba caracterizando a la iglesia. Poder que le iba a validar el mensaje del Evangelio. Vamos a ver cómo ocurrió aquí. Dice que ellos, tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Amén. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y le fue poco caminar, y entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este hombre llevaba allí muchos años paralizado, viviendo de las migajas, de la limosna de otros. Ahora, por el poder de Dios, él sentía por primera vez que sus pies no cedían bajo su peso corporal. Por primera vez, él veía sus pies enderezados, firmes y fuertes, que le sustentaban y que le capacitaban para caminar. Él, cobrando confianza en el milagro, entonces saltaba, brincaba, danzaba y celebraba la maravilla de Dios manifestada en su vida. Ahora, ese acto de celebración, ese festejo del corazón, trajo una multitud. Y esa multitud, dice el versículo 9, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar llamado el Pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro le dijo: pueblo de Israel. Allí se abrió una puerta. Allí se abrió una puerta. Pórtico de Salomón, allí se abrió una puerta.
Ya no una puerta, dice más adelante, arriba en el pasaje decía la puerta la hermosa. Bueno, aquí se abrió una puerta, la puerta del Evangelio. Y Él va a aprovechar la ocasión. Amado hermano, déjeme hacer un alto. Cada obra extraordinaria de sanidad, de provisión, de protección, de cuidado que Dios ha hecho en tu vida es para que tú cuentes de su gloria. Háblalo. Si tú estabas orando por algo y Dios respondió, háblalo. Cuenta del poder de Dios manifestado en tu vida. Cuéntalo, cuéntalo. Hay tantas banalidades que las personas cuentan. Hay tantos temas tan futiles, pasajeros, que si nosotros recordáramos la acción de Dios en nuestra vida y lo contáramos, sería una evidencia del poder vivo, real de Dios actuando en nosotros, que nos abriría la puerta para entonces guiar a otros al Evangelio. El poder de Dios manifestado en nuestra vida no es simplemente para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Porque el poder manifestado en nuestra vida no tiene simple meta como sanar, edificar, liberar, solucionar, confortar el creyente, sino que tiene la oportunidad de llevar a otros a los pies de Cristo. Ahora, mira lo que hace Pedro. Pedro dice: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro antepasado, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes le entregaron, lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarle. Rechazaron al santo y justo, pidieron que se indultara a un asesino, a Barrabás. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Por esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que antemano había anunciado por medio de los profetas, que este Cristo tenía que padecer. Vamos a detenernos allí un momento. Señalemos una vez más los elementos indispensables de una presentación del Evangelio. ¿Cuándo podemos decir que hemos predicado el Evangelio? Bueno, no hemos predicado el Evangelio cuando invitamos a las personas a la iglesia. No hemos predicado el Evangelio cuando hemos compartido un tratado. No hemos predicado el Evangelio cuando hablamos bien de la iglesia donde asistimos. No hemos predicado el Evangelio cuando hemos contado una historia de la Biblia. Hemos predicado el Evangelio solo cuando hemos mencionado en primer lugar a Cristo como el centro del mensaje. No hemos predicado el Evangelio cuando hemos contado nuestro testimonio. Hemos predicado el Evangelio primero cuando centramos el tema en Cristo. ¿Quién es? ¿Y qué hizo? Es Cristo nuestro mensaje. Por tanto, si queremos tener poder y de nuevo valentía para hablar el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es estudiar a profundidad los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y buscar en las cartas lo que los apóstoles dicen acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y buscar también en el Antiguo Testamento aquellas profecías evidentes que apuntan a Cristo.
Porque si abrimos la Biblia, Cristo está en el centro y Cristo está sobre todo. Cristo es el tema de la Biblia. Y todo el Antiguo Testamento apunta al Cristo que había de venir. Y todo el Nuevo Testamento apunta al Cristo que ya vino. Por tanto, nosotros como iglesia, y a mí que me toca enseñar y predicar cada semana, tengo la pasión, el deber y también el privilegio de predicar a Cristo. Porque no predicamos a Abraham, a Moisés, ni a David, sino Cristo. Entonces, amado hermano, dice Pedro, Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Ahora, ¿qué decimos de Jesús? Vida, muerte y resurrección. Ustedes le entregaron y le rechazaron. En el 14, rechazaron al santo y justo. En el 15, mataron al autor de la vida. Ahora, podemos decir muchas cosas buenas de Cristo, de sus enseñanzas, su relación con las mujeres, con los niños, con los extranjeros, con los menospreciados de la sociedad, con los pobres y pecadores. Muchas cosas buenas podemos hablar de Cristo, pero ¿saben qué? Los judíos también pudieran decir cosas buenas de Cristo. Y otras religiones, la mayoría de las religiones del mundo, dicen cosas buenas de Cristo. Entonces, no es suficiente con decir cosas buenas de Cristo, sino que debemos presentar a Cristo muerto. Muerto. Pero no muerto simplemente por accidente. No muerto como víctima. No muerto como objeto de la injusticia humana o de los sistemas establecidos o del poder político, del poder religioso. No muerto, victimizado. Porque allí Pedro está diciendo, ustedes lo mataron. Ustedes escogieron a un asesino en lugar al autor de la vida. Pero aunque los reprende y aunque los hace responsables de la muerte de Cristo, dice, pero espérense un momento. Ustedes, en pocas palabras, en mejores palabras, ustedes son ignorantes. Porque lo hicieron primero porque no reconocían quién era Él. Pero en segundo lugar, a través de su irresponsabilidad, a través de su pecado, el autor de la vida estaba siendo guiado a la cruz por un plan divino. Entonces, cuando presentamos a Cristo, tenemos que presentarlo como sustituto, como cordero provisto por Dios. Tenemos entonces que decir que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Y allí está el centro mismo del Evangelio. La muerte de Cristo, pero es una muerte sustitutiva. Lo que nos hace responsables de nuestros pecados y también responsables de la necesidad de que Cristo muriera por nosotros. Porque esa cruz nos tocaba a nosotros. Entonces, ¿quieres predicar el Evangelio? Olvídate de historias lindas. Olvídate de testimonio fantástico. Cristo, muerto, tomando el lugar nuestro en la cruz, es el poder del mensaje del Evangelio. Por tanto, si no hablamos de pecado, si no hablamos de la culpa que trae la ley al hombre, si no hablamos de la perdición en que está el hombre, si no hablamos del peligro eterno de perdición, de la ira divina, del infierno, si no hablamos de la urgente necesidad del hombre de escapar de la condición perdida en que está, si no sentimos esa necesidad, si no hablamos de eso, por tanto no vamos a hablar de Cristo. Y no vamos a hablar de Cristo muerto por nosotros. Ahora, lo que valida nuestro mensaje es que Dios glorifica a ese Cristo que murió. Y entonces es la resurrección. Y es en la resurrección donde se le traba el anzuelo a mucha gente en la garganta. Cuando nosotros vayamos a estudiar en Hechos capítulo 17, donde Pablo está predicando a Atenas, todas las personas escucharon su elocuente mensaje hasta este punto. Cuando Pablo dijo, a este Cristo Dios lo levantó de entre los muertos.
Espérese un momentico ahí. Espérate. Te oiremos en otro momento. Muy interesante, es que se nos fue el tiempo ya. En otro momento te escucharemos. Las puertas quedan abiertas, te vamos a invitar, no te preocupes, nosotros te llamamos. Y allí quedó todo. Porque es el tema de la resurrección. La piedra en el zapato de mucha gente. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de la resurrección? Díganme ustedes. Porque si Cristo no resucitó, vale la pena. Vamos a dejar eso para un segundo momento. Vamos a ver un poquito más adelante, más relacionado con la cruz. Porque es la verdadera esperanza de resucitar con una vida nueva, de cambiar nuestro pecado por la salvación que Cristo compra. Muy relacionado ahí con lo de Matiel. ¿Por qué es necesario hablar de la resurrección? En la presentación del Evangelio. Es válido, muy bien, pero está muy relacionado uno con otro. Otra razón. Una señal que su sacrificio fue aceptado por Dios. Muy bien. Porque Dios lo levantó porque Él no murió por sus pecados. Porque si Él hubiese muerto culpable como un humano más por sus pecados, no se hubiera levantado entre los muertos. Si Cristo hubiera sido un idealista, un hombre revolucionario, un hombre bueno, pero con un perfil social, político, de cambio de los sistemas instituidos, simplemente su muerte había terminada su carrera, pero no se hubiera levantado. Ahora, porque Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, porque Él no murió por sus pecados, porque Él murió como un sacrificio de un inocente por lo culpable que somos nosotros, porque Él murió injustamente, Dios entonces lo levantó de entre los muertos. Y lo levantó de entre los muertos para demostrar que fue aceptado su sacrificio, para vindicar su justicia, porque el que era justo recibió el maltrato injusto de los seres humanos, pero Dios vindicó su justicia, lo levantó, lo exaltó, lo glorificó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo resucitó para demostrarnos a nosotros que vale la pena vivir para Dios. Que aun cuando los procesos humanos y los sistemas humanos no sepan reconocer la bondad del cristianismo, Dios no lo pasa por alto. Lo resucitó para demostrarnos que no necesitamos los aplausos de los hombres, la aprobación de la sociedad, el beso de la gente de nuestra moda. No lo necesitamos. Porque el Padre no pasa por alto ninguno de nuestros actos más sencillos y más escondidos. Todas nuestras acciones quedan registradas en el cielo. Y un día recibiremos la recompensa que necesitamos nosotros ahora, pero no la recibimos, pero la recibiremos en el cielo. Porque a Dios no se le escapa una. No se le escapa una. Dios lo resucitó. Ahora, muy bien, lo que dice Matiel y lo que está diciendo Giovanni, porque Dios le resucitó, nuestra fe tiene un lugar seguro donde descansar. Nuestra fe no está no es un pensamiento positivo de que las cosas van a ir bien. Nuestra fe no está en que la fe lo resuelve todo. No, nuestra fe está en una persona y es Cristo. Si Él es quien dijo ser, si Dios lo levantó de los muertos y le dio esa autoridad, entonces ahora nosotros podemos tener fe en Él. Una fe segura. Ahora, ¿qué es lo que resuelve la fe? Lo que resuelve la fe, en primer lugar, es perdón de pecado. Por la fe en el nombre de Jesús.
ese hombre paralítico fue levantado. Ahora, la multitud que escuchaba el mensaje, por la fe en el mismo nombre, sus pecados podían ser perdonados. ¿Ustedes recuerdan algún momento en el ministerio de Cristo donde se entrelazan los dos temas? Sanidad en el nombre de Cristo y perdón de pecados en el nombre de Cristo. ¿Recuerdan algún momento? El paralítico. El paralítico en Marcos capítulo 2, donde Jesús dijo: tus pecados son perdonados. Y las personas que dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? Cuestionaron su autoridad para perdonar pecados. Y entonces después, ¿qué dijo? Levántate, recoge tu lecho y anda. Y entonces ellos conectaron: si Cristo tiene poder para sanar pecados, para sanar el cuerpo por su palabra, Él tiene poder para sanar pecados. Y aquí lo tenemos una vez más. Ahora es Cristo haciendo lo mismo, pero a través de un nuevo cuerpo, el cual es la iglesia. Tenemos que ver en el libro de los Hechos la réplica del ministerio de Cristo en los evangelios. El libro de los Hechos es como Lucas dice las cosas que Jesús comenzó a hacer, pero en los Hechos son las cosas que Jesús sigue haciendo. Allá lo hizo por recibir la unción del Espíritu Santo. Como digo, el Espíritu Santo está sobre mí y aquí lo hace a través de su cuerpo, la iglesia, que recibe también el Espíritu Santo para. Ahora, ¿qué ocurrió? Y en esto iré un poquito más rápido. Capítulo 4. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, muy disgustados. Qué raro. Muy disgustados. Estaban ofendidos. Porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan. Y como ya anochecía, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Esta es la primera grande oposición que se hace al testimonio de los apóstoles. Es el momento crítico donde estos líderes religiosos, el sacerdote, los saduceos, toda esta crema innata de la religión instituida en Israel, revive la pesadilla de tener que lidiar una vez más con el nombre de Cristo. Cuando nosotros leemos el final de los 4 evangelios, cada uno de ellos cuenta cómo este poder religioso ya no sabían cómo quitarse a Jesús de encima. Ya no sabían cómo. Y resolvieron matarlo. Entonces tuvieron que contratar a Judas para que lo traicionara y en un momento, en la oscuridad de la noche, apresarlo, enjuiciarlo injustamente y condenarlo en manos del poder romano. Ellos pensaron que cuando crucificaron a Cristo, terminaron con él. Pero cuando resucitó y llegó el testimonio de los soldados, ellos temblaron, pero dijeron: vamos a resolver esto fácil. Vamos a pagar para que no hablen. Habían pasado entonces 40 días al menos, y después una semana más, quizás unos 60 días por todo, en lo que no sabía más nada del nombre de Cristo. Hasta que una tarde se aparecen estos dos hombres. En el nombre de ese Cristo hacen el milagro. Una vez más se agolpa la multitud, se predica la resurrección de Cristo y se revive la pesadilla. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Al día siguiente ellos los llaman
Y Pedro, una vez más, tiene la oportunidad de testificar en el nombre de Cristo. Ya en Lucas capítulo 21, versículo 14, Jesús mismo le había dicho a sus discípulos: proponed en vuestro corazón, no pensad antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, contradecir todos los que se les opongan. Lucas capítulo 21, versículo 14. Amados hermanos, y aquí llegó el día en que ellos tenían que recordar: ¿qué nos va a pasar mañana? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Qué vamos a decir en nuestra defensa? Y uno de los dos tuvo que decir: el maestro dijo que no nos preocupemos por eso, porque en el momento tendremos las palabras del Espíritu. Y cuando llegó el día y llegó el preciso momento en que ellos tenían que defenderse, dice en el versículo 10: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Aleluya. Allí tenían delante la oportunidad del siglo de ahora predicarle a las mismas personas que habían firmado la sentencia de Jesucristo. Ahora, miren la gracia y la sabiduría de Dios. ¿Ustedes creen que algunas de estas personas se iban a sentar con los apóstoles a hablar del Evangelio algún día? ¿Tú crees que si algún cristiano en algún momento tocara a la puerta de alguna de estas personas y dice: ¿sabes qué? Quiero hablarte de Jesús, ellos escucharían? ¿Ustedes creen? Sin embargo, Dios permite que ellos lleguen allí como presos, pero en el momento de decir su defensa, ellos predican a Cristo y ellos tienen que oír, que de otra manera no hubiesen escuchado jamás. Ya en Lucas capítulo 21, versículos 12 y el 13 dice Cristo que esos momentos de persecución lo que iba a ofrecer a la iglesia eran nuevas oportunidades para seguir testificando del Evangelio. Nosotros podemos recordar a Filipenses capítulo 1, donde Pablo dice: ¿sabes qué? Yo estoy preso, pero la palabra y el Evangelio no puede estar preso. Y todos en la guardia romana han escuchado a Cristo. Aleluya. Amados hermanos, estos hombres estuvieron dispuestos a sufrir por el Evangelio, pero ¿cómo lo hicieron? Se mantuvieron firmes en el mensaje, aunque recibieron la opresión y sufrieron por predicar el Evangelio, ellos siguieron haciéndolo. Como no podían evitar el que ellos hablaran, y por otro lado no podían negar que este hombre estaba enfermo y ahora está sano, ellos resolvieron amenazarlos y soltarlos. Dice: para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlo. Versículo 17. Y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Ingenuo. Pedro en el 19 dice: ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amado hermano, hoy en día no sufrimos casi ninguna oposición para predicar a Cristo, y aún no lo hacemos. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu, tienes la pasión y amas a Jesucristo y amas las almas y tienes compasión por las almas, literalmente no puedes dejar de hablar de lo que tú has visto y de lo que tú has oído
y lo que has aprendido de Cristo. No puedes dejar de hablar. Y a nosotros como cristianos se nos ha concedido no solo el evangelio para predicarlo, sino la oportunidad de sufrir por ese evangelio. Dice este pasaje: en el versículo 21, después de nuevas amenazas, los dejaron ir. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlo. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libre, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes y los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Hay en esta oración 3 temas que quiero simplemente subrayar que debemos tener en cuenta. Ellos vieron que las amenazas no podían impedir la predicación del evangelio, pero que necesitaban el respaldo divino para vencer esas amenazas y esa oposición. Por tanto, fueron a Dios en oración. ¿Quieres tener poder de Dios para predicar el evangelio? ¿Quieres tener compasión por las almas? ¿Quieres tener fuego en tu corazón que no te permita quedarte callado para predicar el evangelio? ¿Quieres que Dios te use para llevar a otros a Cristo, para discipular, para enseñar, para proclamar el evangelio? ¿Tú quieres experimentar eso en tu corazón? El secreto está en la vida de oración. Por eso Pedro y Juan regresaron a lo suyo y ellos comenzaron a orar. Y no es que hicieron una oración sencilla, sino que levantaron un clamor al cielo. En esta oración dijeron: soberano Señor, creador del cielo y la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. Ellos claman a Dios diciendo: Señor, tú eres el creador de todas las cosas, por tanto, tú tienes poder sobre toda la creación y tú tienes poder sobre los que viven en ella. Por tanto, tú tienes el control sobre aquellos que se levantan en contra del nombre de Cristo. Lo segundo que hacen es acudir a las Escrituras. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. Cuando nosotros oramos, debemos orar las Escrituras. ¿Quieres orar por motivos correctos? ¿Quieres orar en la voluntad de Dios? ¿Quieres orar para estar sintonizado con los proyectos de Dios? Ora guiado por las Escrituras. Y por último, pide a Dios que te muestre su favor. En el caso particular de ellos pidieron para que siguieran las sanidades, los señales y los prodigios por medio del nombre de Jesucristo. Pero tú pide, Señor, respáldame, dame autoridad, dame poder, dame credibilidad, dame ese respaldo, ese favor, esa ayuda extra, que si tú no lo haces, no voy a poder hacerlo. Confiar en la soberanía de Dios, acudir a las Escrituras y pedir respaldo de Dios para predicar el evangelio es legítimo, conforme a este pasaje. ¿Y cómo sabemos que la oración fue escuchada? Dice al final que después de haber orado, tembló el lugar en el que todos estaban reunidos. El Señor del cielo y de la tierra hizo temblar la tierra. ¿Para qué? Para dar evidencia una vez más que Él tiene control sobre la creación, que Él es el soberano, como ellos oraron. Y después les llenó del Espíritu Santo nuevamente. Y esa llenura del Espíritu le hizo predicar la palabra sin temor alguno. Amado hermano, estos hombres que tenemos delante no eran superhombres. No eran nadie extraordinario. No lo eran. No lo eran. Estos hombres oraron allí
porque tenían temor, pero tenían temor a Dios por encima de todas las cosas. Y dijeron, Señor soberano, ayúdanos. Pero una vez que recibes el respaldo de Dios, una vez que tú sabes que Dios está contigo, una vez que Dios te da de su Espíritu Santo, ya no hay motivo para seguir temiendo. ¿Qué te impide hablar hoy de Cristo? Dígame. Son diferentes manifestaciones de temor. Temor no saber qué decir, temor no saber cómo comenzar la conversación, temor a no saber qué responder, temor a que me acusen de que no soy un buen cristiano, temor a quedar mal, temor a que esta relación me comprometa a seguir enseñando. ¿Quieres vencer los temores? ¿Quieres ser un siervo de Dios, una sierva de Dios? ¿Quieres que Dios te use con poder? Profundiza tu vida de oración y no tendrás más temor para vivir y predicar a Cristo. ¿Puedes decir amén? Si queremos resumir lo que hemos hablado hoy en toda esta noche, debes recordar esto. La ayuda continúa por el Espíritu Santo para nuestra vida. Hechos 2 da palabra para hablar el Evangelio en idiomas que no se sabían. Hechos 3 da poder para hacer milagros que respalden entonces el mensaje del Evangelio. Hechos 4 comienza la oposición, pero ellos siguen fieles predicando a Cristo y por medio de la oración conjunta vencen todo temor para seguir predicando a Cristo, a pesar de que se sufre por Él. Yo creo que Hechos tienen mucho más que decirnos en la próxima semana. Así que les invito a que lo lean en sus devocionales y que abran el corazón a la enseñanza de la palabra de Dios.